Bienvenidos a No lo sabías. Hoy conoceremos a las 12 mujeres más peligrosas del mundo. Empezamos este interesante viaje con la colombiana Griselda Blanco, más conocida como la Viuda Negra. Nacida el 14 de febrero de 1943 en la ciudad de Cartagena de Indias, fue una narcotraficante criminal colombiana y una de las fundadoras del cartel de Medellín. Esta asesina en serie fue una de las pioneras del tráfico de cocaína y crimen organizado en Miami en los años 70 y 80. Fue la madrina y patrocinadora de Pablo Emilio Escobar Gaviria en sus inicios. Era dueña y controlaba las redes de distribución de drogas en la ciudad de Medellín y a nivel nacional. Le apodaban la Viuda Negra debido a que estuvo casada varias veces y fue la principal sospechosa de las muertes y desapariciones de sus esposos. Fue considerada en su momento una de las personas más ricas del mundo tras operar durante 20 largos años. Esta mujer era tan psicópata que en el año 85 mató a 2 de sus mejores camaradas narcotraficantes de nacionalidades cubanas, porque, según ella, uno de ellos le faltó el respeto. Luego de eso, fue capturada por los Estados Unidos y llegó a un acuerdo con el FBI para quedar en libertad, vendiendo a otros camaradas y haciendo que el FBI los arrestara. También era conocida como la reina de la cocaína, ya que en su época era la principal responsable de ingresar cocaína a Estados Unidos. Un dato curioso de esta narcotraficante colombiana es que a su hijo mayor lo llamó Michael Corleone Blanco, en honor al capo mundial, el Padrino. La segunda mujer más peligrosa del mundo fue Jiang Qing, más conocida como Madame Mao, la temida esposa de Mao Zedong. Esta mujer fue hija de un carpintero alcohólico y violento. Sus orígenes son humildes. Nació y creció en uno de los barrios de estrato bajo de una pequeña ciudad china. En 1939 se convirtió en la esposa de Mao Zedong. Pasó el tiempo y se convirtió en la directora de la Revolución Cultural, desde la cual ejercería cargos de gran influencia e importancia en el gobierno de China. Fue la principal responsable de los actos masivos de represión política en este país contra artistas e intelectuales que no seguían el régimen de su esposo. Esta mujer castigaba con la cárcel o la muerte a toda persona que estaba en contra de sus ideales, ya que para ella esto significaba rebelión. Ejercía abuso de poder contra funcionarios del Estado y toda persona que le llevara la contraria. En pocas palabras, esta mujer y su esposo fueron unos dictadores en todo el sentido de la palabra. Hacían y deshacían a su gusto en todo el país, se adueñaron de las riquezas y el poder de una nación entera. Esto cambió cuando unos años más tarde, su esposo sufrió un infarto que lo llevó directamente a la tumba. Muchos dicen que lo merecía, ya que trataba de ser un dios, pero era un simple mortal. 15 años después de que su esposo muriera, esta mujer decidió quitarse la vida colgándose de un árbol, donde fue encontrada 2 días después, ya hinchada y con olor a mortecina. La tercera mujer más peligrosa del mundo es Juana Barraza, más conocida como la Mataviejitas. Esta mujer nacida en México es una de las mujeres más psicópatas que ha existido en la historia, una asesina en serie que mataba por diversión. Ex luchadora profesional, fue condenada a 759 años de prisión por haber asesinado a 46 ancianas y haber cometido 12 robos a finales de los 90s. Nacida en el municipio de Epazoyucan, Hidalgo, hija de una alcohólica que desde niña la maltrataba y la dejaba a su suerte con pocos años de edad. Todas las víctimas de esta mujer eran mayores de 60 años, quienes en su mayoría vivían solas y solían ser engañadas con la historia de que serían apoyadas con una ayuda económica que el entonces gobierno les brindaría. Sus asesinatos eran provocados por golpes, heridas de armas punzocortantes o estrangulación, toda una asesina a sangre fría. Luego de matar a sus víctimas, la mujer saqueaba toda la propiedad, llevándose cualquier objeto de valor que encontraba. La búsqueda y captura de esta asesina no fue nada fácil para las autoridades, ya que al principio no hallaban muchas evidencias que demostraran quién era el responsable de estos atroces crímenes, hasta que un día una persona alcanzó a observar a una mujer alta y corpulenta que salía de una de las viviendas de sus vecinos, quienes días después fueron hallados sin vida en su propiedad. Las pistas que dio esta persona fueron las que pudieron llevar a las autoridades directo a la Mataviejitas.
La cuarta mujer que conoceremos es Katherine Knight. Esta mujer, nacida en Australia, es una asesina en serie y la primera mujer en la historia de este país en ser condenada a cadena perpetua. Fue condenada por el asesinato de su pareja en febrero del 2000 y actualmente se encuentra recluida en el Centro Correccional de Mujeres Silverwater, en Nueva Gales del Sur, Australia. La mujer apuñaló a su novio hasta matarlo, lo desolló y luego puso su piel en un gancho para carne que había instalado recientemente en su habitación. Luego, cocinó la cabeza de su esposo y otras partes del cuerpo con la intención de dárselas a los hijos mayores de su esposo, pero fue detenida por la policía después de que un empleado suyo fue a ver cómo estaba, luego de que no había estado en el trabajo ese día. Al llegar a la propiedad, notó que algo estaba mal. El hombre vio una mancha de sangre en una de las escaleras de la propiedad y al intentar hablar con la mujer, ésta se notaba muy nerviosa y fuera de sí. Decía cosas que no tenían sentido, lo que levantó sospechas en el hombre, quien inmediatamente decidió llamar a la policía. La policía se hizo presente en la propiedad e ingresó a la casa, donde encontró un parche de sangre en la cocina y la cabeza del hombre metida en el horno microondas de la mujer. La quinta mujer es Charlene Gallego, de nacionalidad estadounidense. Es considerada una de las psicópatas y asesinas en serie que más dolor ha dejado en la historia de este país. Nacida en Sacramento, California, su madre era trabajadora sexual, mientras que su padre se convirtió en el primer hombre ejecutado en la cámara de gas de Mississippi, ya que era uno de los delincuentes más buscados del país por el asesinato de un oficial de policía durante una fuga de prisión. Durante sus primeros años de vida fue maltratada día a día por su madre. Pasaron los años, creció, y todos los novios que comenzó a tener eran delincuentes, asesinos y dementes que abusaban física y mentalmente de ella. Con el paso del tiempo, se convirtió en una drogadicta y criminal que mataba y robaba para sobrevivir. Luego de esto, se rehabilitó y Charlene se casó con un joven rico adicto a la heroína, quien afirmó que Charlene estaba desesperada por un trío con él, ella y una trabajadora sexual, ya que era una ninfómana, aseguró el hombre. Luego de esto, el matrimonio se vino abajo y se divorciaron, y es ahí donde se desata la peor versión de esta mujer, a la cual se culpa por la muerte y desaparición de 7 mujeres. 6 de ellas fueron secuestradas, torturadas y desmembradas por esta mujer en diferentes estados del país. Luego de ser descubierta, la mujer fue sentenciada a cadena perpetua y aislada totalmente en una celda donde no podía ver la luz del sol. La sexta mujer de la que hablaremos es Leonarda Cianciulli, de nacionalidad italiana, más conocida como la Jabón de Correggio. Esta mujer, nacida en una pequeña ciudad italiana, vivió su infancia con su madre, la cual la crió de la mejor manera. Al pasar el tiempo, Leonarda crece y conoce a un hombre del cual se enamora y entablan una relación. Su madre lo conoce, pero no estaba para nada de acuerdo con esto. Su madre no apoyaba la relación, ya que decía que su hija se casaría con un hombre adinerado. Leonarda y su esposo deciden marcharse e irse a vivir a otra ciudad, donde el hombre es capturado por la policía y puesto en prisión por una presunta estafa. Luego de unos años, logra salir y deciden mudarse nuevamente a la ciudad de Correggio, donde Leonarda y su esposo abren una tienda. Pasa el tiempo, y esta mujer tuvo 16 embarazos, de los cuales 10 hijos murieron a temprana edad por problemas en la calle, otros 3 no alcanzaron a nacer, y los 3 que quedaron vivos eran lo que más le importaba a Leonarda. Los cuidó de la mejor manera y les brindó una buena educación, hasta que por fin crecieron. El hijo mayor de Leonarda es reclutado por el ejército italiano para pelear en la Segunda Guerra Mundial, pero Leonarda recuerda que un adivino le dijo que todos sus hijos morirían a temprana edad. Esto es algo que mortificaba a esta mujer, así que decidió hacer lo que fuera necesario para que su hijo no peleara en la guerra. Es entonces cuando esta mujer decide cometer actos atroces para obligar al gobierno a no reclutar a su hijo. Luego de ser descubierta por su hijo cometiendo asesinatos atroces, fue capturada y en una de sus sentencias narró cómo cometía sus fechorías. La primera de las víctimas de Leonarda era una solterona de toda la vida que había acudido a ella en busca de ayuda para encontrar marido. Leonarda le habló de un socio adecuado para ella, pero le pidió que no le contara la noticia a nadie. También convenció a la chica para que escribiera cartas y postales a familiares y amigos, y se los enviarían por correo cuando llegara, para decirles que todo estaba bien. Preparándose para su partida,
La mujer vino a visitar a Leonarda por última vez. Tan pronto ingresó a la vivienda, Leonarda la mató con un hacha y arrastró el cuerpo a un armario, donde la cortó en 9 partes y recogió la sangre en una butaca. Luego de eso, tiré los trozos en una olla. Le agregué 7 kilos de sosa cáustica que había comprado para hacer jabón y revolví la mezcla hasta que los trozos se disolvieron en una papilla espesa y oscura que vertí en varios cubos y vacié en una fosa séptica cercana. En cuanto a la sangre de la butaca, esperé a que coagulara, la sequé en el horno, la molí y la mezclé con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos, además de un poco de margarina. Amasando todos los ingredientes, hice muchos pasteles de té crujientes y se los serví a las señoras que vinieron de visita, aunque Giuseppe y yo también los comimos. Esto fue lo que contó esta asesina en serie luego de haber sido capturada. A la mujer la acusan de perpetrar 4 crímenes más, parecidos o iguales al ya contado, antes de ser descubierta por su amado hijo Giuseppe. La 7ª mujer de la cual hablaremos sin duda alguna es una de las mujeres más peligrosas que ha existido, y hablamos exactamente de Lyudmila Pavlichenko, o como la conocían en aquella época, Señorita Muerte. Fue una de las francotiradoras más atemorizantes de su época. Esta mujer creció en un núcleo familiar de cazadores. Sus padres siempre tenían armas de largo alcance en casa, ya que de eso dependía su sustento en aquella época. En junio de 1941, Pavlichenko tenía 25 años y cursaba el 4º año de estudios de historia en la Universidad de Kiev, cuando la Alemania nazi comenzó su invasión de la Unión Soviética. Pavlichenko estuvo entre la primera ronda de voluntarios en la oficina de reclutamiento de Odessa, donde solicitó unirse a la infantería para estar en la guerra. El registrador presionó a Pavlichenko para que fuera enfermera, pero ella se negó. Después de ver que había completado múltiples cursos de entrenamiento, finalmente fue aceptada en el ejército como francotiradora y asignada a la 25ª División de Fusileros del Ejército Rojo. Esta soviética sirvió al Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en una historia de terror para sus enemigos en el campo de batalla. Se le atribuye haber matado a 309 enemigos. Esto es solo lo que vieron los compañeros. Aparte de esto, a la mujer se le atribuyen al menos unas 150 muertes más que solamente ella y el enemigo lograron presenciar. Imagina la puntería y el pulso que debía tener esta mujer para lograr tal cantidad de bajas sin recibir ni un solo disparo durante la guerra. La 8ª mujer fue una de las personas que más muertes ha causado por su lengua en una guerra. Hablamos de la famosa Mata Hari, también conocida como Come Hombres o la víbora lujuriosa. Esta mujer tenía a las capitales de Europa rendidas a sus pies. Fue una legendaria femme fatale, conocida por sus bailes exóticos, y entre sus amantes había ministros, empresarios y generales. Todas las personas de esta época estaban cautivadas por la sensualidad y belleza de esta mujer. Pero cuando inició la Primera Guerra Mundial, el mundo cambió. Ella pensó que podría seguir cautivando a toda Europa, pero ahora los hombres con sombrero de copa querían algo más que sexo. Querían información, querían saber cuál era el próximo movimiento del enemigo para poder estar preparados, lo que significaba que esta hermosa mujer se convertiría en toda una espía. Esta mujer se dejó deslumbrar por el brillo del metal y le ganó su avaricia. Fue citada por un alemán que le ofreció grandes cantidades de dinero para que traicionara al pueblo europeo. La mujer aceptó, convirtiéndose en una espía alemana. Su misión era recopilar secretos de los oficiales aliados con los que se acostaba y dárselos a los alemanes. Luego de ser descubierta por un soldado en Madrid, mientras enviaba un telegrama con información de una misión secreta que los europeos planeaban, fue capturada y ejecutada con un disparo en la cabeza, siendo responsable de la muerte de más de 7.000 soldados europeos por sus traiciones. La 9ª mujer de la cual hablaremos es conocida como la Zorra de Buchenwald. Así es recordada esta atractiva e inteligente, pero ninfómana, sádica y la peor asesina del nazismo que ha existido. Nacida en el seno de una familia de clase media en Alemania, vivió y creció de la mejor manera junto a sus padres y hermanos. La mujer creció, y por su increíble físico y atractivo, se convirtió en toda una seductora, ya que, según se cuenta, tenía hambre de poder. De esa forma conoció a personas con mucha influencia, a las cuales manipulaba como marionetas buscando su propio bien. Dicen que detrás de un rostro angelical
siempre se esconde un alma diabólica, y en el caso de Ilse Koch, no podría ser de otro modo. Mujer de cabellos rojos y largos, de gran belleza y fuerte poder de seducción, supo cautivar a sus camaradas de las SS para convertirse en supervisora y guardiana de uno de los campos de concentración nazi más importantes de la época. Su sadismo no conocía límites y entre sus fechorías destacaba la creación de todo tipo de lámparas con piel humana, de ahí su terrible apodo, la Zorra de Buchenwald, una asesina que tiene en su historial cerca de 10.000 crímenes mediante técnicas de tortura medievales durante la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer torturaba a hombres, mujeres y niños con tal de conseguir información e impartir miedo en todos los prisioneros. Según las víctimas que sobrevivieron, esta mujer arreaba a latigazos a los prisioneros utilizando una fusta cuyo cabo constaba de fragmentos de cuchillas de afeitar. Además, entre las torturas que se le atribuyen, estaba la de utilizar un hierro candente para marcar a los reos o la del aplastamiento de los dedos. Ambas técnicas, empleadas a su vez en la época medieval, se realizaban de forma cruel si alguien violaba las reglas del campo. Nadie escapaba del tormento y del dolor si Karl Koch o la Zorra de Buchenwald así lo decidían. La 10ª mujer de la cual hablaremos es Beverly Allitt, también conocida como el Ángel de la Muerte, quien nació y creció en el pueblo de Corby Glen, cerca de la ciudad de Grantham, Reino Unido. Tenía 2 hermanas y un hermano. Su padre, Richard, trabajaba en una empresa sin licencia y su madre limpiaba una escuela. Allitt asistió a la escuela en su niñez y al crecer, a menudo se ofrecía como voluntaria para trabajos de niñera. Pasó el tiempo y la chica decidió estudiar para enfermera. Terminó sus estudios y fue inmediatamente contratada para trabajar en el hospital del pueblo. La chica se había especializado en maternidad y era la encargada de estar atenta a los pequeños que había en la clínica. Pero lo que nadie sabía es que la chica tenía problemas mentales que la llevarían a ser la responsable de atacar y torturar a 13 niños en los primeros 59 días luego de haber sido contratada en la clínica. Solo después de la muerte de Becky Phillips, el personal médico empezó a sospechar del número de paros cardíacos en la sala de niños y se llamó a la policía. Se descubrió que Allitt era la única enfermera de turno durante todos los ataques a los niños y que tenía acceso a las drogas utilizadas. Se dice que la chica en varias ocasiones perforó directamente el corazón de los pequeños con una jeringa llena de adrenalina, lo que ocasionaba inmediatamente paro cardíaco en los pequeños, de los cuales 4 de las víctimas de Allitt murieron. Fue acusada de 4 cargos de asesinato, 11 cargos de intento de asesinato y 11 cargos de causar daños corporales graves a menores de edad. Luego de ser descubierta, fue declarada culpable de cada cargo y sentenciada a 13 penas simultáneas de cadena perpetua. La 11ª mujer es Elizabeth Bathory, más conocida como la Condesa Sangrienta. Nació en una finca familiar en Nair-Bator, Hungría Real, y pasó su infancia en el castillo de Exed. Su padre era el barón Jorge Bathory de la rama familiar. Esta niña nació con una rara enfermedad. Bathory tuvo múltiples convulsiones que pueden haber sido causadas por epilepsia. En ese momento, los síntomas relacionados con la epilepsia se diagnosticaban como enfermedad decaída, y los tratamientos incluían frotar la sangre de una persona que no padecía epilepsia en los labios de un epiléptico, o darle al epiléptico una mezcla de sangre de una persona que no padecía y un trozo de cráneo de una persona muerta. Elizabeth, siendo toda una niña, no le prestaba tanta atención a esto, pero a medida que fue creciendo y tuvo muchos ataques epilépticos, comenzó a realizar prácticas para nada éticas, según ella, buscando una cura. La mujer aprovechaba su gran influencia en esta época para pedir a sus sirvientes que fueran con ella a su torre, donde los asesinaba y se bañaba en su sangre, ya que, según ella, esto hacía que nunca envejeciera. Luego de bañarse en su sangre, sacaba parte de su cráneo para comerlo, ya que con esto eliminaba los ataques epilépticos. Solo después de la desaparición de más de 100 sirvientes en el transcurso de 2 años, uno de sus sirvientes logró escapar justo antes de que le cortaran una arteria, y es ahí cuando la verdad sale a la luz y se conoce el secreto guardado de esta sangrienta condesa. La última mujer peligrosa de la que hablaremos es Dorothea Puente, más conocida como la Dulce Abuelita. Dorothea Helen Gray nació en Redlands, Estados Unidos. Era la 6ª hija de 7 en una familia humilde que recogía algodón
y que atravesaba por una difícil situación física y mental. Su padre padecía de tuberculosis y hablaba de suicidio con frecuencia. Su madre era bebedora, por lo que discutía a menudo con los otros miembros de la familia. Se puede decir que su infancia no fue para nada buena. La niña de 5 años tuvo que ser criada por sus hermanos mayores, algo que se incrementó cuando su padre murió a causa de la enfermedad. Luego de eso, se mudaron a San Dimas, en California, y allí, la infante empezó a inventar historias sobre su vida que le contaba a los demás, relatos que carecerían de verdad. Al igual que ella, siendo solo una niña, lo empezó como un método de autodefensa, que luego se transformó en mentiras patológicas de por vida para esta mujer. También conocida como Dorotea Puente, fue una exprostituta, ama de casa y auxiliar de enfermería, que luego se convertiría en una asesina en serie estadounidense. Al pasar el tiempo, la mujer abrió una casa de huéspedes en Sacramento, California, donde solo se hospedaban ancianos y personas con discapacidad. La mujer se aprovechó de esto y comenzó a cobrar los cheques del seguro social de sus huéspedes de edad avanzada y con discapacidad mental. Los que se quejaron fueron asesinados y enterrados en su patio. Los motivos para matar a los inquilinos eran financieros. Según estimaciones de la policía, sus ingresos eran de un total de más de $5,000 al mes. La prensa bautizó su casa como la Casa de la Muerte. La anciana fue descubierta cometiendo estos atroces crímenes porque el hedor que provenía de la casa de Dorotea Puente era insoportable. Los vecinos llevaban tiempo quejándose del olor a podredumbre que emanaba de la propiedad de esta abuela de apariencia amable. Problemas del alcantarillado, se justificaba ella. Pero fue solo cuando un policía logró ingresar a la propiedad mientras la mujer no se encontraba, que pudieron descubrir toda la verdad. El hombre entró al patio de la casa y pudo notar lo que parecía ser una parte de la pierna de un ser humano enterrado en el suelo. El hombre vio esto e inmediatamente llamó refuerzos y fue ahí cuando se supo toda la verdad. A la anciana la acusan de haber acabado con la vida de más de 6 indefensos abuelitos antes de ser descubierta. Con esto, hemos llegado al final del video, pero no sin antes recordarte que, si eres nuevo, no olvides suscribirte y dar like, ya que de esa manera nos apoyas para seguir creando más contenido como este. Déjame saber en los comentarios lo que piensas acerca de estas peligrosas mujeres.